Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un placer recibirles hoy aquí en el 5 con este evento, que es una mesa de diálogo, como ustedes saben, que va a girar en torno principalmente a los orígenes y los desarrollos que han ocurrido en las ciencias cognitivas, sobre todo aquí en nuestro país, en México. Y bueno, en ese sentido, esperamos que entre todos podamos construir pues un espacio de diálogo, de reflexión, sobre todo pues para abordar los procesos, todos los debates, las grandes transformaciones que han ocurrido en este campo interdisciplinario tan diverso. Y bueno, agradezco la presencia de nuestros invitados, cuyas trayectorias ahora sí que son sumamente representativas del tema que nos reúne aquí el día de hoy. Y bueno, en ese sentido les voy presentando a nuestros invitados. Tenemos al doctor José Luis Díaz Gómez, aquí presente. Él es médico cirujano, investigador de tiempo completo en la UNAM desde 1967, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Neurobiología, actualmente en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina. Es profesor de la literatura en neurociencias de la Facultad de Medicina, también está en los posgrados de Filosofía de la Ciencia Cognitiva de la UNAM y del programa de Ciencia Cognitiva de aquí, de la UAM. Se ha dedicado a la psicobiología y a la neurociencia cognitiva y es autor de unos 200 trabajos de investigación, revisión y divulgación y de unos 16 libros, entre los que se cuentan La conciencia viviente del 2007, Moradas de la Mente del 2020 por el Fondo de Cultura Económica, y en la editorial Herder ha publicado La naturaleza de la lengua en el 2015, Frente al Cosmos del 2016, Registro de Sueños del 2018 y El enredo mente-cuerpo del 2022. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas gracias por estar aquí. Por otro lado, tenemos como invitado al doctor Juan Carlos González González. Es desde 1998 doctor en Filosofía y Ciencias Cognitivas, con especialidad en Epistemología y Ciencias Cognitivas por la École Polytechnique. Ejerce desde 1999 como profesor investigador de tiempo completo de aquí, de la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Centra sus estudios en los proyectos sobre teoría de la percepción, cognición y conciencia, categorización, teoría social y ética ecológica. Y entre sus publicaciones podemos mencionar Las ciencias cognitivas, una constelación en expansión y perspectivas contemporáneas sobre la cognición, categorización, percepción y conceptualización. Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor Abraham Sapien Córdoba. Él es investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas, aquí del 5, doctor en Filosofía por la Sorbona y la Universidad de Glasgow, licenciado y postdoctor en Filosofía por la UNAM y ocupó la cátedra Fulbright García Robles de Estudios de México en la Universidad de Texas, Austin. Muchas gracias. Bueno, dicho eso, la dinámica del evento va a ser la siguiente. Les propongo a los tres que vayamos construyendo un diálogo sobre, digamos, tres momentos amplios de la historia de las ciencias cognitivas. Primero, pues haciendo referencia un poquito a su pasado, de dónde viene, de dónde surge. Después, continuando con lo contemporáneo, el momento presente, y para finalizar con pues estos horizontes futuros y las proyecciones que ustedes ven en este campo interdisciplinario. Entonces, ¿les parece bien? Claro. ¿Sí? Ok. Bueno. Y te vamos a presentar aquí también, ¿no? Sí. La doctora Cierto. Marcela Zárate, ¿no? Quien Hola. es egresada de nuestra maestría con una licenciatura en filosofía, Sí. si no me equivoco, y un doctorado en neurociencias. Sí. ¿Sí? Entonces, una perfecta
ejemplar de lo que es la interdisciplina. Ajá. Entre humanidades Un y espécimen representativo del 5, ¿ah? Exactamente. Que muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias. Bueno, entonces comenzamos con la siguiente pregunta. Desde su experiencia, y este sí va un poquito más dirigida hacia el doctor José Luis por su gran conocimiento al respecto, pero bueno, claro que los dos pueden participar. ¿Cuáles dirían que fueron los principales hitos o rupturas que marcaron el surgimiento de las ciencias cognitivas, tanto en el mundo como aquí en México, convirtiéndolo pues en este campo interdisciplinario tan importante de hoy en día? Bueno, pues, para empezar, muchas gracias ¿Se oye allá atrás? por invitarme. ¿Me escuchan allá atrás? Sí. Bueno, yo aproveché esta invitación para hacer una especie de recordatorio de pues, mi propia trayectoria, más que una revisión académica de las aportaciones mexicanas que dieron lugar a la ciencia cognitiva, pues quiero compartir con ustedes prácticamente recuerdos, ¿no?, personales de esto. Hice un pequeño resumen y traje un montón de libros para mostrarles. No sé cómo hacer la dinámica de esto. Voy hablando y me interrumpen, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque, ¿sí? Bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piedras miliares, 6 hitos en el desarrollo de las ciencias cognitivas. Bueno, en el desarrollo preliminar que dio lugar a la ciencia cognitiva en los años 90. Y lo tengo en forma de un dibujo que alguna vez me impresionó. Uno de los personajes de la ciencia cognitiva inicial en México es el doctor José Negrete Herrera. Probablemente ni le suene el nombre. Él fue el padre de la inteligencia artificial en México. Era un fisiólogo, después le interesaron las biomatemáticas, introdujo las primeras computadoras al IMAS de la universidad y desarrolló los primeros sistemas computacionales, ¿no?, en México. Y él, en un momento dado, en un simposio que tuvimos al que me voy a referir después, hizo una nopalera, y yo creo que lo voy a imitar, si me permiten. Una nopalera, la nopalera le voy a llamar Cognimex, la ciencia cognitiva en México. Hice aquí un pequeño dibujo, lo voy a ir corrigiendo con ustedes porque, bueno, para mí, esto, vamos a ver si me cabe, un pequeño, primer nopal. Allá en los años 50, en México, hubo una escuela mexicana de neurofisiología. Esta escuela mexicana de neurofisiología se dedicó fundamentalmente a analizar algunos correlatos biológicos, sobre todo electrofisiológicos, de actividades mentales como la atención. Y una aportación clásica en esto en el mundo fue hecha por uno de los miembros de esta escuela que se llamaba Raúl Hernández Peón. A lo mejor a alguno de ustedes les suena. Él analizó que los gatos se modificaba el potencial evocado visual cuando ponen atención o cuando no ponen atención en su medio. Esa es una aportación clásica mexicana, y yo diría un fundamento de la nopalera de la ciencia cognitiva mexicana, ¿no? Otros autores que ya fueron mis maestros se fueron Carlos Guzmán Flores, Augusto Fernández Guardiola, al que me voy a referir en varias ocasiones aquí, el propio José Negrete. Todos ellos más o menos de la misma edad, se doctoraron por allá por los años 50 y empezaron a aportar en los años 60. Entonces de aquí sale una segunda penca. Vamos a poner otra penca aquí, un nopalito de esta manera, que sería la unidad de investigaciones cerebrales del Instituto Nacional de Neurología. Salida fundamentalmente primero por Raúl Hernández Peón, que fue quien la fundó, y después él murió en un accidente en Mérida, Yucatán, por los años 70, y tomó su lugar Augusto Fernández Guardiola y Carlos Guzmán Flores, en ese orden. Y en esta unidad realmente nace un poco la psicofisiología mexicana. Bueno, en varios sitios, pero fundamentalmente aquí. Hay otras pencas que salen de ahí.
en el año de 1976 llega a México el doctor Mario Bunge, AME. Mario Bunge es un filósofo de la ciencia conocidísimo, vivió 102 años, falleció hace un par de años en McGill, en Canadá, y él pasó su año sabático en 1976 en México. Y estaba trabajando el problema mente-cuerpo, nos dio una conferencia, yo lo fui a ver al centro, yo era un estudiante, me le acerqué con el rabo entre las piernas, era un hombre muy impresionante, muy articulado, y le dije, pues es que a mí, yo soy neurobiólogo, me interesa el problema mente-cuerpo, y para mi sorpresa me dijo, vamos a hacer un seminario usted y yo, venga a mi cubículo, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, los jueves a la 1:00. Y yo allá voy, ¿no? Al edificio blanco, no sé si lo recuerdan, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me estaba esperando con un altero así de bibliografía, que yo además no conocía nada, fue mi primera introducción a la filosofía, y me presenta con la tesis identista de los australianos, yo no tenía idea de eso, ¿no? Y me pone a leer en un idioma que yo casi no entiendo y demás. Fue un esfuerzo para mí fenomenal y se desesperaba Mario conmigo cada semana porque llegaba yo y no entendía bien y hacía mis pininos, mis balbuceos, literalmente en esto, ¿no? Y además él era un monista convencido, ¿no? Un militante prácticamente, además era un hombre muy enterado y que atacaba, o sea, cuando había disidencia y demás, él sacaba una especie de hacha epistemológica y cortaba cabezas. Entonces, y yo dudaba entre una cosa y otra, y me acuerdo, él era argentino, era físico argentino, y me acuerdo en una ocasión me dijo, bueno, ¿usted es monista o dualista? Y yo le dije, pues no sé, ¿cómo que no sabe? No sé, me regañaba. Bueno, él funda en México la Asociación Mexicana de Epistemología con Augusto Fernández Guardiola. O sea, echó mano de la ciencia. Es el primer contacto que yo recuerde entre un filósofo formal y un neurocientífico de primer nivel como era Augusto Fernández Guardiola. Y de aquí sale una primera tuna. Esta primera tuna es esta. Y se me hace que sí vale la pena revalorarla en este sitio. Este libro, llamado La Conciencia, fue publicado en 1978 por un simposio que organizaron ellos dos, Augusto y Mario, en el 76 en el Instituto Nacional de Neurología, antes de que la conciencia estuviera un poco de moda, ¿no? La conciencia se pone de moda en el mundo, pues probablemente en Tucson, en la primera conferencia internacional de Towards a Science of Consciousness del 93, de la que voy a hablar un poquito más tarde, pero esto es mucho antes. Y no está suficientemente reconocido que este es el primer esfuerzo multidisciplinario sobre un tema que en aquella época era un poco tabú. La conciencia no estaba muy aceptada, ciertamente en la Facultad de Psicología para nada, porque estaban peleándose los conductistas que no creían en la conciencia y los psicoanalistas que creían en el inconsciente. Entonces no había lugar para la conciencia en la Facultad de Psicología. Bueno, pero bueno, este libro es realmente una joya. Tengo 2 ejemplares. Lo traje para mostrárselos, pero estoy tentado a dejárselos si lo van a aprovechar, porque bueno, miren ustedes, participaron en él filósofos. Margarita Valdés hizo sentidos de los términos conciencia, como tal. Existe la conciencia, Julio Lorenzano. Carlos Pereda, me acuerdo que presentó una cosa formidable sobre predicados mentales, filósofos analíticos y algunos de ellos medio fenomenólogos, ¿no? La conciencia lingüística, la bancarrota del dualismo psiconeural por Mario Bunge. La bancarrota del dualismo psiconeural, él, como les digo, cortaba cabezas, ¿no? Y tenía una guerra contra el dualismo muy, muy marcada, ¿no? El problema mente-cuerpo, la emergencia, una cosa de Augusto Fernández Guardiola. Y aquí está mi primer trabajo que no fue experimental, mi primera incursión, digamos, en la filosofía de la ciencia, un enfoque sistémico de la relación mente-cerebro hacia una reconciliación del determinismo y el libre albedrío. Por eso Bunge no me regañaba tanto, porque yo era reconciliador y él no quería reconciliar a nada, quería imponer un criterio estrictamente científico en la ciencia y demás. Pero bueno, varios
Propósitos y estrategias de la psicobiología de Julián Villarreal, René Drucker, Neurofisiología de la operación consciente. O sea, me da mucho gusto leer este resumen porque, y además un psicoanalista, en medio de todo esto, un psicoanalista lacaniano fue invitado a participar en esto, Néstor Brownstein. Imagínense ustedes a dos argentinos, uno físico, monista, duro, Mario Bunge por un lado, y otro psicoanalista argentino. Además, Bunge consideraba el psicoanálisis una pseudociencia, o sea, era un enemigo jurado, ¿no? Y estaba ahí Néstor hablando de sujeto de la conciencia, sujeto del discurso, sujeto. Ese es el título se pelearon, obviamente, Mario. Tanto se pelearon que en un momento dado, Mario estaba presentando a Néstor este asunto del sujeto, y Mario estaba vociferando eso no sirve para nada, y no sé. Y el otro, pues, déjenme ustedes terminar, y no sé qué. Y de repente Mario se para y se va y da un portazo. Ese fue un portazo famoso en esta conferencia. Y se quedó Néstor diciendo, si el nerviosismo de algunos participantes nos permitiera continuar. Bueno, lo tengo en la memoria porque son peleas clásicas, ¿sí? Vienen muy bien. Bueno, pero esta tuna es este libro. Las tunas van a ser los libros que salieron de entonces. Entonces aquí está este. Ahí tienes más marcadores si necesitas. Tengo más atrás marcadores. De ti, que están mejores. Bueno, entonces una tuna roja. Eso. Tuna roja, este es entonces Conciencia, el libro de la conciencia que sale de aquí, del AME. Me sigo porque tengo un rollo largo, ¿no? Dale. Bueno, esa es la Asociación Mexicana de Epistemología. Allí mismo, en esta unidad de investigaciones cerebrales, yo inicié un grupo que se llamaba Laboratorio de Psicobiología y Conducta, que pues lo podemos poner por acá, otra penquita, ¿no? Laboratorio de Psicobiología y Conducta. Y bueno, de ahí salieron varias cosas que también me gustaría dejarles. El primero es este libro que lo hice. Este no es nada más mío, del laboratorio, ¿no? Análisis estructural de la conducta. Trabajábamos con animales y fuimos haciendo un enfoque primero etológico, prácticamente de análisis de la conducta, ¿sí? Pero a mí me pareció al final que el enfoque debería tener algo de cognitivo. Y entonces me gustaría, a lo mejor, aquí tiene gente que haga análisis bibliográficos, ¿cuál fue la primera publicación en México que usa la palabra cognitivo en el título? Yo no sé, pero sospecho que pueda ser una cosa que se llamó Textura Cognitiva del Comportamiento, que publiqué pues allá en los años 80, ¿no? Y fue un poco a raíz del análisis del comportamiento durante mucho tiempo y el tratar de interpretar estados mentales en los animales a través de un análisis muy meticuloso del comportamiento. Entonces este es una segunda tuna de nuestra nopalera, ¿no? Una segunda tuna, que es este análisis estructural del comportamiento, este de aquí. Aquí ya al final también me meto en la teoría de los procesos pautados, que es lo que manejé durante un tiempo como una propuesta para el problema mente-cuerpo. No me da ahorita tiempo de meterme, ya lo he presentado aquí además en varias ocasiones. Pero bueno, entonces está ese, aquí lo dejo, y el de este también tengo nada más 2 ejemplares, ya nada más me quedan esos 2. Si no lo pueden conseguir, se los dejo, pero si no les pido que vean. Psicobiología y Conducta, este es del 76, 78. Entonces es otro de aquí, Psicobiología y Conducta. Bueno, entonces ahí va esa nopalera. Bueno, al mismo tiempo se inicia, a partir de este grupo de fisiólogos, se inicia una segunda penca sobre etnofarmacología. El interés que había sobre plantas psicotrópicas mexicanas y demás poco estudiadas. Este fue un grupo universitario que formamos
botánicos, farmacólogos, químicos orgánicos y demás. Fue una buena idea, era muy divertido estar ahí, pero fue muy difícil. Nos enfrentamos a lo que ahora conocemos como un intento de transdisciplina, o sea, realmente de trabajar todos juntos, gente con especialidades tan diversas. Fue muy difícil, pero sí hicimos alguna cosa que otra. Y de ahí salió, pero ese no lo traje porque ya ni siquiera tengo ejemplares, salió un libro también del 76 sobre etnofarmacología de plantas psicotrópicas latinoamericanas. Fue un simposio que se hizo en un congreso en Acapulco y fue un intento transdisciplinario. Yo creo que esta parte de etnofarmacología también, y además aquí ha sido, buena parte de estas cosas están retomadas en este centro, ¿no? O sea, el interés por las plantas psicotrópicas, que usualmente no entra dentro del universo de la ciencia cognitiva. ¿Es ahí donde estuvo Jacobo Greenberg trabajando contigo? No, bueno, Jacobo recibió una beca del instituto, ¿cómo se llamó? El Centro de Integración Juvenil. Él tenía contactos muy cercanos con, en aquella época, Margarita López Portillo, la hermana del presidente, que era medio esotérica, y le llamaba la atención las investigaciones de Jacobo, y le dio una buena beca, y Jacobo era generoso y la repartió entre varios de los amigos. A mí me tocó una parte de eso. Pero bueno, eso fue en un simposio al que voy a llegar en un momento. Okay. Al que voy a llegar en un momento. Adelantando. Bueno, entonces está esa penca de la etnofarmacología, y de ella sale, no directamente, quizás, de ella sale el Instituto de Plantas Medicinales, el IMEPLAM. Este fue fundado por Javier Lozoya en 1974-75. Gracias a este grupo de etnofarmacología, prácticamente todos los que estábamos aquí, todos los de la UNAM, botánicos, químicos, farmacólogos y más, nos incorporamos al IMEPLAM. Funcionó así de una manera. Se hicieron varias publicaciones y demás, y además aquí entraron varios estudiantes, entre ellos Ranulfo Romo, uno de los primeros neurofisiólogos cognitivistas que hubo en México. Bueno, la unidad de psicobiología y conducta ya está. Es que tengo aquí mi nopalera. Y de aquí sale, de alguna manera, el centro de neurobiología de la UNAM en Juriquilla. O sea, prácticamente este laboratorio entero nos fuimos a Juriquilla. Y para eso me tengo que referir a otra nopalera que viene por al lado, que conozco menos, porque viene la primera aquí, la primera penca sería la filosofía en la UNAM. Aquí salen dos, clásicamente estudiadas, ¿no? La fenomenología y hermenéutica y demás propia de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la Facultad de Filosofía y Letras, y aquí la tendencia analítica, ¿no? Que se centró en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Eran dos tendencias de la filosofía muy diferentes y demás, un poco peleadas entre ellas, aunque había, como Carlos Pereda o Luis Villoro, había gente que se movía entre las dos con mucha presteza, ¿no? Pero bueno, aquí vale la pena mencionar a otro antecedente que a lo mejor aquí lo pueden retomar, el maestro Eduardo Nicol, filósofo del exilio español, que tiene una obra que yo creo que vale la pena recuperarla o retomarla a alguno de ustedes que le puede interesar. Tiene dos libros, Nicol, vamos a ponerlo aquí, Nicol. Tiene una obra muy extensa, pero tiene dos libros fundamentales. Uno que se llama La psicología de las situaciones vitales. Esto es un antecedente del enactivismo clarísimo y nadie lo cita, ¿no? Psicología de las situaciones vitales. Creo que la primera edición es de los 40. Y tiene otro que se llama Metafísica de la expresión, por el cual yo llegué a él, porque buscando algo de filosofía sobre la conducta, me encuentro con que está este filósofo hispano-mexicano con una metafísica de la expresión que me llamaba mucho la atención, porque él trabaja, claro, la expresión lingüística es lo que más le interesa, pero trabaja mucho la conducta. Entonces me pasó como con Bunge, con una experiencia muy diferente. Lo busqué, le hablé por teléfono, le dije, soy un biólogo tal y que me interesa. Me dijo, como Bunge, ¿no?
me dijo, venga a mi casa, vamos a platicar. Y estuvimos viendo, lo vi con alguna frecuencia en el último año de su vida, al maestro Nicole. Lo considero mi maestro de filosofía también, si me lo permite. Entonces, esos dos libros, recuérdenlos. No los traje conmigo porque los tengo en casa, pero los consiguen. Están por el Fondo de Cultura Económico. Bueno, eso está por un lado. Pero por otro lado, los analíticos dieron lugar a la primera filosofía de la mente y filosofía del lenguaje en México. Los primeros grupos se formaron por los años 80 y demás. Y uno de ellos... Bueno, y ahí me voy a detener un momentito más, dio lugar al Grupo Universitario de Ciencias Cognitivas. Ahí sí aparece la palabra cognitivo. Y este es el antecedente del 5, para mi gusto. O sea, tenía la misma noción y además había la noción de que se fundara, lo fundaron los filósofos de la mente, dos de ellos particularmente, fueron Enrique Villanueva y Lourdes Valdivia, filósofos analíticos duros de la mente, ¿no? Y querían hacer un centro, eventualmente, de ciencias cognitivas, que nunca se logró. Le robó a la UNAM la posibilidad de hacer un centro de ciencias cognitivas, y qué bueno que así fue. No que hubiera sido malo que lo hubiera hecho la UNAM, pero nunca se logró. Pero bueno, entonces, este Centro Universitario de Ciencias Cognitivas, hay mucho que decir. Lo voy a tratar de resumir. Lo formaron fundamentalmente entonces Enrique Villanueva, filósofo de la mente, Lourdes Valdivia, filósofa del lenguaje, y llamaron a José Negrete. Entonces ahí está el contacto, ¿no?, entre filosofía y ciencia dura. Y José Negrete, que fue maestro mío y demás, me invitó a mí. Entonces los cuatro formamos este grupo, el núcleo de este centro. Varias cosas interesantes que mencionar ahí. Teníamos un seminario en donde presentábamos nuestras cosas. Ahí fue donde Pepe Negrete hizo la primera nopalera de la inteligencia artificial. Hizo un esquema como este del desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Desgraciadamente Pepe no escribió mucho. Era un extraordinario maestro, un hombre sumamente brillante y demás, pero no escribió demasiado. Yo no creo que esa nopalera se haya plasmado en ninguna parte, ¿no? Entonces, un poco esta es un homenaje un poco a Pepe, ¿no? Pero bueno, ¿qué decir de eso? Invitados internacionales, que Villanueva tenía muy buen cartel internacional entre los analíticos. Estuvieron de visita Fodor en un momento, Bloch y Pribram. Pribram lo invité yo porque era un neurofisiólogo, psicofisiólogo muy importante, fue maestro de Jacobo Greenberg y demás, y cuando vino Jacobo se incorporó al grupo durante un rato largo. Hicimos un primer simposio sobre conciencia, tengo aquí el año 1992, y ese dio origen, por aquí los traigo, estos también se los voy a dejar porque de estos sí tengo más ejemplares. Este libro, Mente-Cuerpo, lo hicimos Villanueva y yo, lo coordinamos, ¿no?, con un plan interesante. Yo iba a escoger 6 trabajos de ciencia que fueran relevantes a la cognición, y él 6 trabajos de filosofía que fueran relevantes a la cognición. Fueron traducidos por nuestros alumnos, fue un esfuerzo muy interesante, ¿no? También no lo cita nadie, no quiero que lo citen, pero sí que lo lean. Pero mira, algunos títulos, ¿no? Bueno, empezamos Villanueva y yo, él con una cosa generalmente y cuerpo, yo con una cosa, monismo, ahí con bendición de Bunge, multiperspectiva, ya no tanto con bendición de Bunge, paradigma integrativo para la neurociencia y la ciencia cognitiva, pero después Roger Sperry, el premio Nobel de nuestro lado, interacción mente-cerebro, Donald McKay, la interdependencia entre mente y cerebro, Ariel Goodman, Karl Pribram, Paul y Patricia Churchland, tienen aquí un capítulo, John Searle, Mentes y Cerebros sin Programas, Reichley, el inicio de las imágenes cerebrales. O sea, escogimos bien estos trabajos y fueron traducidos por nuestros alumnos. Es un esfuerzo muy interesante que vale la pena recuperar. Sí se los dejo, les dejo 2 de hecho, no sé, uno para la biblioteca y otro pues para ti, para ver, tú decides, a ver qué destino le das. ¿Sí? Este grupo también publicó estos, que no creo que estén aquí, Cuadernos de Cognia, 1990. Publicaron nada más 4, esto fue iniciativa de Enrique. El primero, Mente-Cuerpo, de Enrique Villanueva.
El segundo, el modelo computacional de la mente de Ned Block, traducido. El tercero y el cuarto son míos, En busca del engrama, que es una especie de análisis del concepto de engrama cerebral para pases de la memoria. Y el cuarto fue un trabajo de investigación experimental que hice en aquella época sobre los gatos. La arquitectura cognitiva se llama, en un grupo de gatos. Medimos comportamiento de la... ¿Les gustó el título? Gatos cognitivos, aquí están. Estos también se los dejo, porque nada más tengo estos, pero creo que están mejor aquí que en mi librero. Gracias. Bueno, estoy terminando. En el simposio de conciencia que organizamos en esa época, que estaba Pribram y demás, el grupo de Jacobo Grimberg estuvo presente y él ya era muy conocido en esa época porque tenía una tesis de la conciencia que algunos de ustedes conocerán, se llama teoría sintérgica, que era una tesis de mecánica cuántica de la conciencia. Y era un tipo muy listo, manejaba muy bien la mecánica cuántica y nosotros ahí en este grupo nadie era físico y demás. Entonces se me ocurrió invitar para que comentaran el trabajo de Jacobo a los dos físicos cuánticos más pesados de la UNAM, a Ana María Cheto y a Luis, ahorita viene, son una pareja de hecho, Luis de la Peña, perdón. Entonces Jacobo presenta su teoría sintérgica y demás, y los comentarios fueron muy interesantes porque le dijeron que manejaba la teoría muy bien, muy claramente, muy sin errores y demás, pero que tenía que resolver un problema muy grave y es la teoría cuántica se refiere a partículas subatómicas y la teoría de la conciencia de Jacobo Grimberg se refiere a una característica holística y demás, y hay como muchos niveles intermedios que cubrir. Entonces, la crítica de ellos dos fue que mientras él no tuviera una noción de cómo pasa de los procesos subatómicos a los procesos conscientes a través del cerebro y demás, aunque Jacobo tenía una idea él utilizó el concepto de campo neuronal tomado de la física cuántica para decir que un grupo de neuronas no solamente descargan en conjunto, sino crean un campo cuántico que atraviesa el cráneo y afecta a otros campos neuronales. O sea, una teoría muy audaz, ¿no? Y demás. Y ellos no se espantaron, los físicos no se espantan de nada, ¿no? Dicen, empiezan, vamos a hablar del espacio-tiempo, consideremos una vaca, ¿no? Así empiezan. Entonces no se espantan de cosas audaces, ¿no? Pero sí, la crítica fue muy fuerte, ¿no? Y Jacobo era muy brillante, pero no tomó en cuenta, para mi gusto, nunca tomó en cuenta bien esta crítica y para tratar de rellenar estos niveles, ¿no? Y alguna vez que nos reunimos, fuimos buenos amigos, aunque discutíamos mucho, le dije, oye, ¿cómo vas a hacer? Y él como que le dio la vuelta al asunto y siguió con la teoría sintérgica como si fuera una realidad y demás. No tomaba muy bien las críticas, Jacobo. Bueno. Ok, gracias a este grupo pude yo hacer mi año sabático en Tucson y fui ahí porque estaba naciendo un grupo interdisciplinario y estaban produciendo un simposio que se llamó Towards a Science of Consciousness, hacia una ciencia de la conciencia. Estuve en el primero y en el segundo de estos simposios, presenté algunas cosas, traje nada más la literatura mexicana, porque es la que corresponde. Y bueno, creo que estoy prácticamente acabando. Otro más. Este grupo se fue entonces al Centro de Neurobiología y ahí produje varios libros que algunos de ustedes ya conocen. El Ábaco, la ley y la rosa, Psicobiología y conducta. Estos también los puedo dejar. El Ábaco, la ley y la rosa es un intento son libros de divulgación, salió en la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económico. Es un intento de divulgación de la ciencia cognitiva y de la epistemología en una serie de capítulos, ¿no? Ese es del 90 y tantos. Y me voy a quedar hasta el año 2000, porque son los fundamentos, ¿no? Realmente de lo que entiendo yo que se ha hecho en México a raíz de la ciencia cognitiva. Quizás mencionar de pasada al final al seminario de problemas científicos y filosóficos, porque ahí fue donde
quizás donde nos conectamos, ¿no? Donde tú te incorporaste. Y se hicieron varias publicaciones, 2 de ellas relevantes a ciencia cognitiva. Uno que se llamó El modelo en la ciencia y la cultura, donde López Austin presentó un modelo sobre la filosofía náhuatl prácticamente, ¿no? Y otros, y un libro entero sobre conciencia, que también ese se puede conseguir fácil, está en siglo XXI, que lo coordinó Eugenio Frisione, y donde publiqué yo algunas de estas cosas y demás. Bueno, entonces esta nopalera es para mí el inicio, los albores, la raíz de la ciencia cognitiva. Y ya me callo. ¿Nos puedes, perdón, José Luis, nos puedes nomás decir el nexo que hubo bueno. entre este centro universitario de ciencias cognitivas y el de Juriquilla? Porque sí hay un nexo, ¿no? Ay, bueno, no quería entrar en ese detalle porque... pero era la misma gente. La misma gente. El grupo de ciencias cognitivas se movió al Centro de Neurobiología, pues realmente por iniciativa mía, porque yo era miembro del grupo que formó originalmente el Centro de Neurobiología, y había un departamento de neurociencia conductual y cognitiva. El único miembro de ese departamento cuando se fundó el centro era un servidor, era yo solo. Entonces se me ocurrió, gracias a que esto había funcionado tan bien, proponer que Villanueva y Valdivia se fueran al Centro de Neurobiología. Y se fueron. Renunciaron al Instituto de Filosóficas y se fueron y se incorporaron al Centro de Neurobiología. Entonces teníamos ahí entre el Centro de Neurobiología, junto a gente que hacía microelectrodos y imágenes cerebrales y demás, teníamos a 2 filósofos. Bueno, rápidamente, hace mucho tiempo de esto y creo que ya lo puedo decir, el intento fue un fracaso. Fue un fracaso. Nunca hubo manera de establecer realmente una congruencia académica entre los filósofos y los neurobiólogos, cosa que había sido un poco la idea de incorporarlos. Yo en esa época invité a varias personas, a varios ya muy instalados, digamos, en la parte cognoscitiva. Puse aquí algunos de los invitados que tuve en esa época. Bermúdez, José Luis Bermúdez, lo conocí por la bibliografía, le escribí vino, era un niño. ¿Qué tenía Bermúdez? 20 y tantos años, ya te había publicado cosas muy importantes, ¿no? Y presentó, y él, a diferencia, ahí sí, un filósofo analítico, de corte analítico, venido quizás a situacionista, conectó muy bien con los neurobiólogos, porque además había leído y hablaba de propiocepción y hablaba de interocepción y de receptores y demás con mucha prestancia, a diferencia de Villanueva y Valdivia, que se mantenían rígidamente en su mundo de filosofía de la mente y filosofía del lenguaje, y veían a la neurociencia así como, bueno, esos son experimentales, nosotros somos a priori, ¿no? O sea, somos los que decimos cómo son las cosas, ¿no? De sillón. Bermúdez tenía una actitud muy diferente. Otros de los que invitamos en esa época fue a Baji Rita. Baji Rita presentó allí, me acuerdo que fue un impacto el que causó, porque nadie conocía muy bien en neurobiología el trabajo de Baji Rita, que era como muy aplicativo, ¿no? Y demás. Y me acuerdo que uno de los miembros de nuestro departamento, Pascual Pandrón, un etólogo, vino y me dijo, este es el mejor seminario que he oído en mi vida. Aún me acuerdo de eso. O sea, muy interesante. ¿Quién es más? Otro que yo creo que debe haber aquí otro nopalito. Este es mi nopalera. Debe haber más, ¿no? Por ahí, si invitan a otros, seguramente les va a trazar otra. Bueno, otro de los que invité fue a Rolando García. No sé si les suena Rolando García. Bueno, Rolando García fue un colaborador de Piaget argentino, físico argentino también, radicado en México durante muchos años, hasta su muerte hace ya tiempo, y fue un epistemólogo de primer orden. O sea, él venía formado por Piaget y tenía una actitud de epistemología genética y desarrollo y demás. Con él estuve en un seminario cuando estaba en biomédicas y era formidable. Llenaba el pizarrón de fórmulas, lo cual era impactante, yo no entendía nada, pero la teoría de las catástrofes, me acuerdo que hizo un análisis de la teoría de las catástrofes mediante... Bueno, a él lo invité a
allá a Juriquilla. Luz Aurora Pimentel, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, narratóloga. Me llamó la atención porque ella estaba interesada en la manifestación de la conciencia en la literatura. ¿Cómo pone un autor la conciencia de un personaje en un libro, ¿no? Hablaba de James Joyce, de Proust y demás, y también estuvo ahí. Y bueno, con todos estos invitados, Villanueva y Valdivia no se aparecían, ¿no? O sea, se creó ahí una brecha. Ellos finalmente se regresaron a México, él a Jurídicas, ya está jubilado, y ella a la Coordinación de Humanidades. Pero sí, el intento fue un fracaso. No los estoy culpando. O sea, ellos venían formados de determinada manera y no resonaron, no se creó lo que queremos que se cree aquí, ¿no? Esta relación fértil, ¿no? Entre filosofía, ciencia dura, ciencias de la psicología y demás. Y me callo, porque ya... Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos la nopalera. Está bien Sí. bonita la analogía y todas las tunitas, ¿no?, que van saliendo por ahí. Sí. Está bien interesante precisamente cómo van emergiendo diferentes ideas cuando uno trata de armar el rompecabezas que se encuentra súper complejo, ¿no? Pero muchas gracias. Muy rico el recorrido que nos has compartido desde tu experiencia. Y me voy a quedar con lo que dijiste de que en la UNAM no se logró, Sí. pero aquí sí, ¿no? Entonces la pregunta sería para Juan. No sé si nos quieras compartir, Juan, precisamente, cuáles son los elementos que quizá se conjuntaron aquí para que se pudiera lograr el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Y en ese sentido, ¿cuáles son esos desplazamientos, transformaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo y que tú has podido observar y ser partícipe de cuando comienza y a cómo estamos ahorita? Gracias. Bueno, sí, en términos del pasado, quería tocar 3 asuntos que ya fueron también tocados por el doctor José Luis, empezando por esto último de Rolando García y de la interdisciplina. Es porque el doctor García habla claramente de la necesidad de la interdisciplina, aunque no para todo problema, dice él, ¿no? Hay que primero detectar el tipo de problema al que nos enfrentamos, y si es complejo en los términos en los que él habla, entonces sí se requiere de la interdisciplina. Entonces, primeramente definir el tipo de problema al que nos enfrentamos. Él habla, por ejemplo, del deterioro medioambiental o un asunto ecológico, pero creo que también la misma cognición la reconoce como un asunto complejo. Y entonces se requiere la metodología interdisciplinar, que a su vez es un desafío en sí mismo. Ya nos compartió el doctor Díaz una de sus experiencias, la cual yo también la he sufrido desde que me formé. De hecho, en Francia, en mis estudios de maestría y doctorado, se veía claramente eso. Y creo que en parte por los prejuicios de la época, en donde la filosofía analítica, que era muy pujante entonces, se definía como la filosofía de sillón, ¿no? En donde a priori, independientemente de la experiencia, uno puede obtener conocimiento o por lo menos acotar conceptualmente un universo de discurso y de problemas. Creo que hizo lo que se pudo, es decir, tiene su propio mérito la filosofía analítica, pero me confronté a ese problema desde allá. Es decir, lo que está mencionando el doctor aquí, yo lo viví en carne propia en tanto que estudiante, porque yo estaba en aquel entonces en un laboratorio que, por cierto, donde también estuvo el doctor Yacé y también aquí el doctor Abraham, en donde claramente estaba el grupo de los analíticos, ¿sí? Y después todos los demás, ¿no? Grosso modo. Es decir, los que creían en el valor de la experimentación y no se mezclaban muy bien. Entonces, sin embargo, yo veía claras áreas de oportunidad, como se dice hoy día, ¿no? En la interacción, pero no sabía cómo, ¿no? Porque la misma metodología a priori, pues no te permite justamente agarrar la experiencia o los resultados empíricos, porque no tienes dónde acomodarlos.
Entonces, parte de mi formación y de mi trabajo doctoral consistió en justamente ir buscando, abriendo esos espacios nuevos, metodológicos, conceptuales, para poder acomodar los problemas que nos atañen, que son esencialmente los de las ciencias cognitivas, es decir, estas funciones que ya se han hablado esta mañana, analizar la percepción, la memoria, el lenguaje, las emociones, etcétera, y luego bajo un lente paradigmático que empieza con el cognitivismo. Tampoco tenemos tiempo ahorita de hablar de eso, pero yo me formé con uno de los pilares, digamos, del enactivismo, que fue el doctor Francisco Varela, y entonces a mí me sirvió para sensibilizarme no solamente a la necesidad de la interdisciplina, sino también de esta mirada compleja en sí misma que hace del sujeto un objeto que es parte de la diada, ¿no? O del binomio entorno, sujeto, organismo, entorno, pero además poniéndolo en una óptica filogenética, o sea, su historia natural, en una óptica filogenética, pero también ontogenética y activa o enactiva, es decir, en donde el sujeto ya no es pasivo, sino que está en constante interacción, buscando sobrevivir y satisfacer sus intereses. Entonces, todo eso, digamos que me lo traje aquí a México cuando llegué en el 99 y lo que me encontré fue una situación bastante similar de la que yo venía y que ya describió el doctor, ¿sí? Y efectivamente me presenté en la UNAM en ese momento, y sí sentí claramente, pues esa distancia, ¿no? Y no de todo mundo, pero sí claramente de esta escuela analítica todavía refractaria a las ciencias naturales y a la fenomenología, que también hay que decir. A las dos. Sí. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, antes de dejar el pasado, sí me gustaría hacer mención de dos figuras que también creo que son relevantes en la historia de las ciencias cognitivas de México, que es el doctor Arturo Rosenbluth, que tuvo esos trabajos seminales de los años 50 con Norbert Wiener y Julian Bigelow, y que también ayudaron a poner los tracks, ¿no? De la cibernética, de la primera cibernética, y del trabajo experimental en donde el cerebro también era relevante y no solamente una definición cognitivista en abstracto, ¿no? A manera de computadora, con la analogía de la computadora, aunque sí muy casados con la idea del procesamiento de información, es decir, la cognición como un procesamiento de información, que era lo que en los años 50 pues era el paradigma dominante. Aparte de las otras contribuciones que él, tengo entendido, también nos dejó, ¿no? En la fisiología cardíaca, en la fundación del Cinvestav, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece. Y también otra figura latinoamericana de la época, Humberto Maturana, que él más bien en Chile fue donde hizo escuela, ¿sí? Pero que también en la escena internacional tuvo un impacto importante, ¿sí? Y el tercer elemento que quería mencionar, que ya lo también mencionó el doctor José Luis, es el doctor Paul Bajirita. Aquí tenemos una sala dedicada al doctor Paul Bajirita, que tuve la fortuna de conocer y convertirme en su amigo, y también fue mi mentor. Y para mí efectivamente fue como mind-blowing, Sí, un descubrimiento, ¿no? Porque alguien que venía, un médico, ¿sí? Que se interesó en la plasticidad neuronal, y que además era muy original y un maverick, porque iba en contra del pensamiento dominante también de la época, que era localizacionista, en donde el cerebro tenía compartimientos, ¿no? Todos especializados funcionalmente, y nos hablaron de eso hace rato, ¿no? Hablando de la frenología en las vitrinas de neurociencia. Y lo que él decía es que sí, está eso, digamos, como de entrada, por defecto, pero también hay la capacidad de reorganización neuronal. Y entonces pasó, creo que toda su vida, y fue alumno de Raúl Hernández Peón. A mí me hablaba mucho del doctor Hernández Peón, como también una de las insignias aquí en México, ¿no? Del estudio de la neurociencia. Y entonces eso hizo que
él se abocara al estudio de cómo el cerebro es capaz de reorganizarse, y no solamente el cerebro, sino todo el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, digo, también podríamos pasar toda una conferencia hablando sobre el doctor y sus trabajos, pero a mí lo que más me impresionó en aquella época de mi doctorado fue un sistema de sustitución sensorial que él desarrolló, y en particular para trabajar con los invidentes, con los ciegos, en donde se les entregaba estimulación a través de la piel, ¿sí? Para hacerlos ver, ¿no? Entonces, en aquella época, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, se inició con una silla de dentista, me acuerdo que me platicaba mucho, y esta tecnología se fue mejorando, miniaturizando, y hasta el día de hoy, si se meten a un sitio internet que se llama Brainport, ahora la interfaz es a través de la lengua, ¿no? Con una matriz de 400 tactores, ¿no? En donde la lengua es la que escanea esa pequeña matriz que entrega estímulos eléctricos, y que permite a través de una cámara hasta poder leer titulares de periódicos a los ciegos. ¿Se fijan? Más aparte, navegar en el espacio y poder adquirir conceptos visuales, etcétera, que de otra manera estarían vedados. A mí, en lo personal, como epistemólogo, me interesaba mucho la parte de esta práctica, porque él mismo trabajaba en el departamento de rehabilitación en la Universidad de Madison, en Wisconsin, pero también y sobre todo la parte epistemológica, ¿no? Los fundamentos, ¿no? Y eso me llevó entonces a hablar de sensus communis, de multimodalidad, integración intermodal, y todo lo que fue, digamos, mi tesis doctoral, para tratar de entender la capacidad perceptiva desde sus orígenes neurobiológicos, funcionales, hasta ecológicos y conceptuales. Y es lo que yo desarrollé cuando llegué aquí, a México. Y es gracias al doctor Bajirita que también estoy aquí, porque él fue el que me dio el aviso de que se estaba aquí abriendo la entonces Escuela de Humanidades, donde ya estaba el doctor Yacé, por cierto, ahí, y pues yo vine pues a jalar la carreta, ¿no? Y yo venía con mi flamante doctorado regresando aquí con ganas de hacer muchas cosas. Y eso es lo que desde entonces he estado tratando de hacer. Primero a través de un seminario, que también al que tú viniste en aquella época, un seminario de filosofía y ciencias cognitivas, en donde también tuvimos invitados de primera, vino Fred Dretske, estuvo José Luis Bermúdez, estuvo Kevin O'Regan, estuvo Ruth Millikan, por supuesto el doctor Díaz, el doctor Bajirita, y de ahí salió un libro que aquí tenemos en esta vitrina, ¿no? Gracias a un proyecto CONACYT que se nos otorgó. Y ese seminario, ¿sí? Se convirtió después en una unidad virtual, porque esos no cuestan, una unidad virtual de transdisciplina de estudios cognitivos, la UTEC famosa. Entonces invité a colegas aquí de psicología, de la Facultad de Ciencias, de Humanidades, para poder lograr tener un núcleo aquí en la UAM que pudiera colaborar de manera interdisciplinar, y ahí también empezaron otra vez los desafíos, ¿no? Es decir, como que es como inherente, ¿no? A nosotros, los seres humanos, pero además también a nuestra formación, y es algo que siempre insisto con los estudiantes, porque vienen de una disciplina, ¿sí? Pero se casan con esa disciplina. Entonces, pues es lo que yo sé hacer y es lo que a mí me enseñaron, y aquí los obligamos, ¿cierto?, a hacerse amigos con gente de otras disciplinas y a conocerse. Por eso siempre he dicho que para hacer ciencias cognitivas se necesita aptitud, pero también y sobre todo actitud de apertura, de humildad epistémica, de curiosidad, para ir a conocer lo que hace el otro. Pero lo vemos una y otra vez, sobre todo en los colegas que ya nos formamos. Yo afortunadamente me formé como cognitólogo, o sea, intrínsecamente interdisciplinar. Estuve en un laboratorio de psicología del desarrollo trabajando con un biólogo por acá y con el filósofo y el fenomenólogo. Entonces, para mí es como, me siento como pez en el agua. Pero hay gente, y todavía lo siento hoy día, colegas en particular que se formaron, para quienes resulta incómodo. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hablar de lo que saben, ¿cierto? Y entonces tienen como este temor a aventurarse.
Y eso es parte de lo que tenemos que vencer y es lo que estamos buscando aquí con el foro de investigación, con estos ejercicios de encuentro, con este tipo de jornadas, ¿no? Ir perdiendo el miedo y también las inercias monodisciplinares, que está muy bien la disciplina, pero también está muy bien y necesaria la interdisciplina. Ya la transdisciplina, como siempre digo, nos queda todavía más lejos. Aquí Abraham, el doctor Abraham, Jorge y otros son también muy entusiastas, ¿no?, de la transdisciplina. Yo siempre digo, adelante con todo, pero siempre primero lo primero. Es decir, de la inter vayamos a la trans, pero aseguremos lo inter. Y este es parte del desafío que estamos viviendo todavía hoy, 15 años después de haber abierto la maestría, buscando verdaderamente una integración interdisciplinar. Entonces, estos han sido, creo que esencialmente los desafíos, la historia y los desafíos de este centro. Sí, definitivamente todavía hay mucho camino por recorrer para lograrlo, ¿no? O sea, porque idealmente ahí está desde hace mucho tiempo, pero como decía José Luis, nomás no se ha logrado, ¿no? Entonces es interesante Pero es muy importante, o sea, yo estoy también muy agradecido con el doctor José Luis y también los colegas que nos han precedido, porque efectivamente a veces así pasa, ¿no? O sea, se hacen intentos, ¿no? No se logran. Luego por acá se busca, no se logra y finalmente, pero entonces también estoy agradecido a estos colegas y a estas instituciones y a esto que nos muestra estando paleras, porque de alguna forma fertilizaron el terreno, Pues sí. ¿verdad? Para que esto pudiera darse, ¿no? Y sí estoy muy contento y orgulloso de, por una primera vez, ganarle un proyecto a la UNAM. Bravo, bravo. No, bueno, sin duda un gran trabajo, ¿no? Un gran reconocimiento, pero muchas gracias, Juan. Y bueno, quedándome un poquito precisamente con eso de los desafíos, que justo en lugar de verlos como problemas, quizás son más bien como motores, ¿no? Que nos impulsan a seguir buscando el cómo sí, el por dónde, el qué hacemos. En ese sentido, creo que los dos mencionaron esta aparente disputa, por lo menos entre la fenomenología por un lado y la filosofía analítica, que parece que ha sido como muy importante para el desarrollo de las ciencias cognitivas. Y en ese sentido, voy a aprovechar tu experiencia con la filosofía analítica. Si nos puedes contar quizá un poquito precisamente cuáles son esos desafíos que tú has vivido, que has observado, que crees que es lo que pues ahorita nos están quizá dificultando un poquito el llegar precisamente como a esta interdisciplina y transdisciplina tan deseada en el área. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la pregunta. Y me siento ya por fin aliviado de que estoy piense y piense, ¿no? En cómo voy a contar yo mi historia después de estas 2 horas. ¿Cómo le empiezo? ¿Cómo logro esto? Voy a tratar de llegar al final a la pregunta que haces, pero necesito contar el monólogo que llevo practicando ya 1 hora y media, ¿no? Échalo, échatelo, por favor. No, bueno. Sí. No, ahora estoy sudando de ir, como, bueno, ¿yo cómo empiezo mi monólogo? La nopalera, tu nopalera. Exacto, Ajá. entonces, bueno, aprovechando la nopalera, mi nopalera empieza entre estas dos cactus, ¿no? Filosofía y letras y el instituto. Yo estoy formado en este dark side de la filosofía analítica del sillón y al mismo tiempo también en la Facultad de Filosofía y Letras y la pugna entre esta típica historia de lo continental y lo analítico. Entonces, bueno, mi historia tiene varios ejes, les voy a ir comentando algunos. Le había pensado un poco como AJG, que es antes de Juan González y después de Juan González. Ahí es a donde voy a llegar, ¿no? Entonces, esto es AJG. Okay. Que es hace 20 años más o menos, primer día, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras, y llegar a la clase de lógica en la tarde, y estábamos con un profesor que se llamaba Raúl Quesada, en donde conocí al doctor Oseguera, antes, ¿no?, antes George. Y pues es muy interesante ver cómo esos vínculos se van tejiendo realmente de las historias de vida y narrativas personales, ¿no? Yo seguí avanzando por ahí tratando de encontrar el camino en la filosofía, y una de las primeras personas que fue importante para salvarme y darme una guía fue la doctora Nidia Lara Zavala, ¿no? También pues de una tradición me parece muy interesante de la propia cultura mexicana entre artistas y escritores, y también hay una filósofa que a mí me pareció fundamental, y ella me parece que es la que me enseñó que había algo que se llamaba ciencias cognitivas.
Entonces yo entré con un espíritu eliminativista después de haber leído a Daniel Dennett, que me parecía muy radical dentro de la filosofía y pues también como casi más allá que el monismo era como que no hay nada como la mente, ¿no? Bueno, en ese sentido monista, un fisicalista duro, ¿no? Junto con los Churchland y demás. Y pues que la vida me fue llevando, ahora llegaré otra vez a esos momentos y estaré brincando en el tiempo a poder en algún momento en el Instituto Jean Nicot estar sentado al lado de Daniel Dennett, ¿no? Un hombre muy grande, ¿no? Con una respiración súper potente y decir como, ¿sabe qué hora es? Y ya, ¿no? Haber cumplido una misión vital de haber pasado unas palabras. Y bueno, fue Nidia Lara Zavala quien fue una de esas entradas muy importante y que también aprendí que una parte importante de la filosofía se hacía cuando lograbas llegar al sillón de la casa de alguien y realmente poder platicar de temas de filosofía durante horas, ¿no? Que era pues fumando un cigarro, sentados en el piso de su sala y hablando de Wittgenstein y trayendo libros que realmente se cosía lo que iba a terminar siendo mi tesis de licenciatura. Okay. Eso fue el momento, ¿no? Y gran reto, gran reto. Gran momento en la vida de mi yo de 21 años sentado en esa sala, ¿no? Fumando con esa maestra magnífica. Y eso me fue llevando también a después entrar al programa de alumnos asociados, de estudiantes asociados del Instituto de Investigaciones Filosóficas, también por la sugerencia del filósofo Marc Platz, el emisario de Oxford, digamos, en Ciudad de México, siempre viviendo entre Oaxaca y los chilangos, que me orientó hacia esa vía analítica y encontré en la filosofía analítica un lugar donde entendía cómo que tenía que entregar los trabajos finales, ¿no? Entonces me fui siguiendo por allí. Y también gracias a eso conocí a otras personas como la doctora Olbeth Hansberg, que era alumna de Marc Platz, a Maite Escurdia, que trabajaban muy cercanamente y que también fueron importantes en el desarrollo de las cosas mentales, ¿no? Además de otras personas, Salma Saab y demás filósofas, Lourdes Valdivia, que para mí pues eran todos esos íconos de profesores grandes, mientras yo era un pobre estudiante de licenciatura, ¿no? Cayéndome, ¿no? Con mi cuaderno, tropezándome entre pasillos. Y estudié sobre el dolor, encontré eso en una clase de filosofía de la mente que daba una profesora, Laura Duau, que entonces estaba adscrita al instituto, y fue quien me asignaron como mi profesora para hacer mi licenciatura. Entré desde el eliminativismo del dolor, pensando que el dolor tal vez no existía, y la doctora Lara era la que me convencía que no me dejara llevar por la ideología americana de la filosofía. Y un día por accidente, cuando uno googleaba su nombre para ver si aparecía, bueno, a lo mejor no todos hacen eso, pero por un error también pues azaroso puse mi nombre y pues gracias al apellido me salió una cosa que se llamaba sapiense.fr, algo así, y era la maestría en donde iba a terminar estudiando que se iba a convertir en este otro gran sistema. En ese paso, al acabar la licenciatura, tuve un primer encuentro con el doctor Díaz, que para mí pues está grabado, tal vez no es viceversa, no me extrañaría, en un primer coloquio que se organizó sobre lo patológico, se llamaba Entre lo patológico y lo normal, que hacía el doctor Juan Reyes, que ahora trabaja en Zacatecas, y fue mi primer congreso como alumno de filosofía a presentar mi idea que defendía acerca del dolor, sobre cómo podía no ser desagradable. Di mi ponencia y el doctor Díaz era quien comentaba, y me preguntó algo como, bueno, pero ¿qué hay del miembro fantasma? Y en ese momento no supe, entonces tuve que tratar de malabarear una respuesta, ¿no? De balbucear, como toser, hasta que se acabara el momento. Pero me quedé con esa tarea y ahora ya creo que sé más qué es el dolor de miembro fantasma. ¿Ya le puedes responder, ya por puedo favor? responder 20 años después. Nunca es tarde. Y pues también con el gusto de que gente como Marcos, que debe andar por ahí, ahora ya sabe algo de lo que tal vez yo sé que es eso y que viene de esa primera vergüenza pública de no poder responder que era el dolor de miembro fantasma y que pues por ahí han descrito, ¿no? Entonces es un momento también antes de Juan González, en mi trayectoria también me crucé con el doctor Díaz. Y luego en Francia empecé a tener interacción con otras personas que fueron importantes en la cognición y que pues en este momento anecdótico creo que sí es relevante. Entrábamos de muchas disciplinas, era el único latinoamericano ahí en el programa y me hice amigo de los demás extranjeros, ¿no? Que ahora también gente que trabaja o en ciencias cognitivas o en filosofía, era un muy buen programa y nos obligaban, como aquí, afortunadamente, a de pronto tener un montón de materias de lingüística, de neurobiología, ¿no? Pedazos de cerebro, rebanadas, aprenderlo entre francés e inglés y
un poco sortear la vida estando allá, pero pude conocer a gente que ha venido aquí gracias a Juan, como Elizabeth Bachry, con quien estuve trabajando, y luego Jerome Dokic, que también estuvo aquí, y que después yo veía en fotos en Facebook en chanclas, ¿no? En un lugar así frondoso, y después me enteré, eso era Cuernavaca, ¿no? Y pasando entre gente, llegué a trabajar con Frédéric de Vignemont, que fue mi asesora de la maestría y que fue, pues, alguien que me ayudó mucho, ¿no? Otra vez a formarme igual que la doctora Lara, quien había sido alumna de Pierre Jacob, quien había sido alumno de Putnam. Entonces ya sentía, ¿no? Que estaba siendo parte de un linaje que estaba en esa historia. Y más adelante me enteré cómo Pierre Jacob, junto con Daniel Antler, que fue el director de mi tesis de doctorado y con quien me entrevisté por primera vez en Francia, eran quienes habían fundado este sistema interdisciplinario de ciencias cognitivas en París, que luego se iba a partir por las luchas normales de cada grupo, que se pone un poco más fuerte y ya ahora son 2 pisos, que fue lo que hizo el Instituto Jean Nicot, que es este centro analítico dentro del mundo francés, pues que viene de otra tradición más fenomenológico, existencial, crítico, ¿no? Foucault, Derrida y demás. Pero bueno, esa oportunidad daba esta situación en donde uno podía estar o tomar clase con Pierre Jacob y hablar con Frédéric y entablar una relación más cercana y también ver a los filósofos franceses de fondo pasando por ahí en la École Normale, ver a Badiou, ¿no? Y su séquito de estudiantes, ¿no? Haciendo diferentes, pues, actividades. Y justamente yo llegué a trabajar con Daniel Andler porque no me acuerdo cómo, de mi pasión por Daniel Dennett, vi que en los créditos agradecía a un tal Daniel Andler. Y luego yo, por algún azar del destino, no sé si en mi casa, una librería, había una introducción a las ciencias cognitivas en francés de Daniel Andler. Y fue como ligando esas cosas que busqué en internet, le mandé un mail, traté de leerme algo antes de ir a hablar con él y pues eso fomentó que pudiera terminar siendo mi asesor de doctorado. Con otro pequeño hilo, ya tratando de acercarme también al final, que era que cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en filosofía, no sabía quién escribía sobre dolor en filosofía hasta que por fin me encontré con un libro en el Instituto de Filosóficas, porque tienen una gran biblioteca. Si no todo es bueno, la biblioteca sí lo es. Y era de un autor que se llamaba Murat Aydede. Y es un turco que trabajaba en Canadá, justo en McGill. Y ya después, y otro autor que se llamaba David Bain, ¿no? Y alguna vez David Bain fue al Instituto Jean Nicot, ahí fui a hablar con él porque era el autor principal de mi tesis, entablé relación y gracias también a la sugerencia de Frédéric, entré a un programa de doctorado financiado por la John Templeton, que es una asociación de Estados Unidos, para ir a Escocia a hacer un doctorado sobre dolor, ¿no? Y en el camino también me encontré a Kevin O'Regan, que daba clases, alguna vez me pidió que le hiciera un dibujo porque yo ilustraba antes mis presentaciones, él me iba a hacer uno que nunca me dio, pero también tuvimos muy buenas charlas en la escuela de medicina, que era donde estaba su oficina, y bueno, eso fue entretejiendo que Murat Aydede, que es quien tiene la entrada de dolor en la Stanford, luego fuera parte de mi comité en el doctorado y fueran pasando, ¿no? Una serie de situaciones que tal vez podamos hablar después de Juan. Pero bueno, hay un momento llegando a esta historia de primero entablar esa pequeña, ¿no? Relación con el doctor Díaz. Recuerdo de los primeros días que llegué a la maestría en Francia, entré, estaba en el Jean Nicot y te presentas, ¿no? Como, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? No, pues soy mexicano, ¿no? Con este acento cada vez menos grueso, pero en ese entonces, ¿no? El marcado acento así, latinoamericano. Y me acuerdo que me dijeron, oye, ¿conoces a Juan González? Y yo, no, pues no sé quién es Juan González, ¿no? Y no sabía que, pues, ese iba a ser el momento donde 10 años después, por relación con Jorge y demás azares del destino, pues iba a terminar en donde yo quería estar, que era trabajar en un centro de ciencias cognitivas después de todo ese recorrido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el final Y de la con el primera tal historia. Juan González. Y ahí empieza la historia después de Juan González. No sé si nos va a dar tiempo para la historia de después o te la avientas muy breve. Bueno, no, creo que desde ahí podemos seguir escuchando a los que más saben. Y si da tiempo, algo podré decir de lo que creo que puede ser el futuro de hacia dónde estamos al menos tratando de caminar juntos. Ok, bueno, como ya no nos queda demasiado tiempo y me gustaría también abrir el espacio para que precisamente los y las asistentes puedan hacerles preguntas,
los voy a poner un poquito en aprietos a los tres, porque sé que es un problema que tenemos siempre que estudiamos aquello que le llamamos lo cognitivo, y es precisamente esa pregunta obligada que siempre hacen las y los estudiantes, que es cómo entender o cómo explicamos qué es la cognición, ¿no? Entonces, yo sé que no es una pregunta que tenga una única respuesta y que se puede abordar desde muchas perspectivas, pero precisamente desde su experiencia y desde sus, pues desde lo que ustedes hacen, ¿no? Por ejemplo, Juan está muy vinculado con la percepción, José Luis con la conciencia, entre muchas otras cosas, el dolor, ¿no? La danza. ¿Cómo podrían explicarles a las personas que estamos hoy aquí presentes, cómo entienden ustedes qué es la cognición? José Luis. Gracias. Bueno, la palabra misma me parece que tiene bastante de la clave del asunto. Cognitio en latín significa conocimiento. Entonces, yo creo que la manera como me gusta definir la cognición, así como de entrada o para un público general o lo que sea, es un intento de entender el conocimiento desde un punto de vista más naturalista, digamos, más experimental, más biológico, más... eh, entonces la cognición es toda aquella actividad que tiene que ver con la adquisición, la manipulación y la expresión del conocimiento, en todas sus facetas. Y me gusta eso porque esto incluye prácticamente todas las facultades mentales. O sea, está involucrada la sensación, la percepción, la emoción, la voluntad, el pensamiento, la imaginación, los sueños, etcétera. Todo entra, ¿no? Bueno, es una de las tareas. Por ejemplo, en el caso de los sueños, demostrar que los sueños son importantes para conocer. Y eso es una tarea muy interesante, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Para mí, cognición es eso, es conocimiento y cómo se conoce el conocimiento. Okay. Gracias, Juan. Gracias. Dice Ulrich Neisser que la percepción es donde la cognición y el mundo se encuentran. Siguiendo ese razonamiento, yo diría que la cognición es donde la mente y el conocimiento se encuentran. Un poquito siguiendo también aquí las líneas del doctor José Luis. Por supuesto que esa interfaz o ese encuentro se puede desglosar analíticamente en distintas funciones cognitivas que ya hemos mencionado aquí y están aquí también a la entrada, ¿no? Un listado clásico, memoria, percepción, lenguaje, para tratar de descomponer un problema complejo en subproblemas que a su vez siguen siendo complejos. Entonces, eso sería para mí la cognición, que finalmente da por resultado conocimiento, pero conocimiento en un sentido muy amplio, es decir, un conocimiento que es susceptible de ser poseído por hormigas, por abejas, por ballenas y quizás también por robots. Entonces, ahí es donde entra la pinza triple metodológica del análisis conceptual, de la fenomenología y de la ciencia empírica, para tratar de entender en toda su complejidad ese proceso y esa interfaz. Okay, muchas gracias. Sí, pues sumando, tal vez detallando algunas cosas de lo que acaban de mencionar, yo a ver nos veo tres grandes bloques de cómo podemos entender ese conocimiento y que me parece que están implícitos en muchas prácticas que tenemos educativas y de investigación y demás. Una es desde una perspectiva cartesiana y ese súper famoso cogito, ¿no? Y ese conocer, que a mí me gusta pensar en la analogía que el plano cartesiano es un gran resumen de la teoría cartesiana, ¿no? Donde el sujeto es el punto cero y está en una relación geométrica o en alguna manera más estable con lo de ahí afuera, ¿no? Que sería el mundo. Entonces esa relación de conocimiento perceptual, de alguna manera creo que nos planta un modelo, si queremos paradigma o modelo, de qué es conocer, es esa relación que tenemos hacia el exterior, que me parece que lleva a una segunda, que es la diferencia clásica kantiana de sujeto-objeto. Entonces, la cognición tiene que ver con la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, la cognición no es el objeto en sí mismo, pero ese sujeto sigue siendo un tanto inexistente, ¿no? Sigue siendo un sujeto sin dimensiones en ese gran modelo kantiano, pero que habla otra vez de las relaciones de intencionalidad y demás, que me parece que van a seguir evolucionando, y luego está la teoría alemana que se empieza a mezclar con el empirismo para llevarlos a lo que se va a empezar a llamar fenomenología, que ya es un mundo que no es abstracto y geométrico, sino un mundo rico y lleno de
de posibilidades, ¿no? En activo, ¿no? Y que va llevando a un siguiente quiebre en donde el sujeto de pronto se dimensiona y ya empieza a dar la cabida a que tengamos videojuegos RPG, en donde el sujeto ya es parte del propio modelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese sujeto trascendentaliza su cuerpo y empieza a entender al cuerpo en relación con el mundo, en interacción más ecológica y demás. Y luego eso nos ayuda además a entender cómo no somos los únicos haciendo eso, sino somos uno de los muchos animales en esa clase de relación, pero con esta habilidad muy interesante e increíble de teorizar al respecto, ¿no? Entonces creo que es justo lo que vienen diciendo ellos, pero esos conocimientos son como estos sistemas nos permiten entender la relación, ya sea cartesiana, sujeto-objeto o persona en el mundo, o ser el estar aquí, o ¿no? Un sujeto corporizado, y estamos tratando de investigar las diferentes ciencias que nos permiten entender esa cognición y cómo unas nos permiten dar cuenta de otras que están haciendo eso, ¿no? Como la propia filosofía que analiza los procesos de otras capas de maneras de interacción. Bueno, eso es lo que me viene a la mente. Sí, como formas relacionales, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Eso me evocó. Vale, pues bueno, sí. Tendríamos que pensar la respuesta, ¿va? Para tratar de entenderla, pero muchas gracias. Ok, bueno, vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Solamente les pediría, por favor, que si quieren participar. Perdón, sí. Digo, porque creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Nos gustaría también tocar el tema del que viene, o sea, el futuro, ¿no? Que era parte de lo que... Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, nada más. pasado, presente Ahora sí y futuro. Un poquito sí. más concisos para darles la palabra también a los Claro, por supuesto. Bueno, para mí el reto clarísimo es el reto transdisciplinario. En el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, al que nos referimos Juan y yo hace rato, tuvo una etapa que terminó con el doctor Rui Pérez Tamayo, que era su coordinador por ahí por el año 2010. Y se terminó y acaba de ser reanudado. Juan y yo estamos presentes en esta reanudación por el doctor Ambrosio Velasco. Y nos pusimos como tarea el tratar de comprender la transdisciplina. Llevamos año y medio, ¿no? de pláticas en esto. Y es un problema muy difícil. Es muy interesante recordar que el que produce la palabra transdisciplina es Jean Piaget, en un trabajo clásico, hablando de lo monodisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Pero lo trans como una especie de utopía a conseguirse en el futuro. Él, pues era una especie de camino a seguir, ¿no? Como decían, la utopía, ¿para qué sirve? Pues para caminar, ¿no? Para ir hacia ella, ¿no? Entonces, si hay algo transdisciplinario en este mundo, hay muchas cosas, pero la cognición lo es, ¿no? Y acabamos de ver que inciden aquí todas estas materias de las que estamos hablando, y probablemente otras de las que no hemos hablado, pero que están también latentes ahí. La física, la arquitectura, la danza, están ahí. Entonces, esto es un reto mayúsculo, porque también de lo que hablamos es que la idea transdisciplinaria es muy hermosa, es muy vistosa, es como una hada madrina, ¿sí? Pero cuando trata uno de aterrizarla se vuelve calabaza, ¿no? O sea, se vuelve otra vez física y otra vez, y no hay manera de salir de... Entonces, el reto es establecer una transdisciplina auténtica. En un trabajo que hice yo en este tiempo, en este seminario, pongo 3 ejemplos de transdisciplinas en gestación. Una de ellas es la etnofarmacología, que echa mano de cosas biológicas, químicas, humanísticas, incluso religiosas, etc. Otra es la ciencia cognitiva como tal, desde su gestación, sobre todo después de su gestación inicial. Y la tercera es la neurociencia, una palabra que, aunque ustedes no lo crean, no existía antes de 1974, que se funda el primer instituto con el nombre de neurociencias, en el MIT. Y la neurociencia es transdisciplinaria. Y creo que es un ejemplo bastante bueno de lo que se puede ir logrando con la transdisciplina. Se rompen las ideas de que hay neurocientíficos húmedos, los neuroquímicos y psicofarmacólogos que tratan de jugos y sustancias, y los neurocientíficos secos
que son los que andan con alambres y electricidad y demás, y que no tienen nada que ver unos con otros. Se rompe eso y ahora estamos en una fase electroquímica y metabólica de imágenes cerebrales. Yo creo que la neurociencia avanza un poquito más en firme hacia una transdisciplina auténtica, pero el reto es incorporar a esa transdisciplina en formación con estas otras. Entonces el futuro es un reto más que una realidad, ¿no? Los dejaría ahí. Claro. Muchas gracias. Juan. Gracias. Siempre me gusta recordarles a nuestros estudiantes que ellos van a salir con un diploma como científicos de la cognición, como cognitólogos y cognitólogas, ¿sí? Pero la mayoría de sus profesores y modelos no son por sí mismos inter o transdisciplinares, son monodisciplinares. Pero ustedes, los estudiantes, sí son o pretenden ser interdisciplinares intrínsecamente, porque son cognitólogos. No son ni biólogos, ni filósofos, ni psicólogos, cognitólogos. Eso para mi gusto requiere un cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, decía mi papá que para ser torero lo primero es parecerlo, ¿no? Disfrazarse o vestirse de torero. Y este ejercicio que ya llevamos aquí algunos años haciéndolo, me parece que tenemos que seguirlo haciendo. Una y otra vez, y ustedes también jalar a sus propios profesores, porque también depositamos en ustedes esa confianza, pero esa fuerza también, en donde, como decía también Abraham hace ratito, ¿no? Se retroalimenta, ¿no? El sujeto con el entorno y viceversa. Entonces, es una labor colectiva, es lo que quiero decir. Entonces, un desafío, y es algo que tenemos que seguir haciendo, es esta práctica día a día. Haríamos bien, por ejemplo, quienes practicamos el paradigma enactivista, o mejor aún situado, ¿no? De tomárnoslo en serio. ¿Y eso por qué? Porque eso incluye muchas cosas, ¿sí? Y no solamente la dimensión cognitiva en términos de lo que sucede aquí en el cerebro, sino lo que sucede en nuestras tripas, en el corazón, en el intestino, pero también en nuestras relaciones personales y también en el entorno, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el acercamiento del doctor León Olivé, cuando él habla de la transdisciplina, y tiene un pequeño escrito al respecto, porque él habla de marcos epistemológicos alternativos. Entonces, quiere decir que, aunque también estoy de acuerdo en que es una utopía, ¿sí? Me parece que podemos ir poniendo los rieles, digamos, para ir transitando hacia allá, en donde primero conocemos bien lo que hacemos, es decir, nuestra disciplina, luego el ejercicio interdisciplinario, y una vez que tenemos eso, nos empezamos a abrir a lo que sigue, ¿no? Y espero que en este sentido el centro, de aquí a 20 años o no sé cuándo, ya pueda ser realmente un referente de ese modelo y de esa metodología que requiere mucho, o sea, para empezar, creer en ella, pero además practicarla día a día, integrando todos estos elementos. Hablar de marcos epistemológicos alternativos se dice fácil, pero es sumamente difícil. Aquí, por ejemplo, hemos invitado en varias ocasiones hermanos indígenas que vienen a hablarnos sobre su cosmovisión, ¿sí? Y no se trata de escucharlos para ser meramente incluyentes y políticamente correctos, sino realmente yo y muchos de nosotros tenemos un auténtico interés por aprender y saber cómo se ve el mundo desde sus ojos, ¿sí? Eso requiere de un ejercicio, es un ejercicio realmente, no sé si de empatía o epistemológico, de qué tipo, en donde realmente queremos aprender y nutrir nuestros esquemas. Pero repito, siempre haciendo las cosas de manera ordenada. Yo soy más bien conservador y siempre digo poco a poco, de menos a más, ¿sí? Y antes de volar hay que correr, y antes de correr caminar, y antes de gatear. Entonces el desafío principal me parece es eso, la metodología, ¿sí? Y la base teórica en el que vemos the big picture, como le digo, ¿no? La gran imagen. Eso es algo, y con esto termino, que también se nos olvida muchas veces con la hiperespecialidad, ¿no? Porque les preguntas a los estudiantes de muchas unidades académicas, ¿qué estás trabajando? Y te dicen, mira, esto, de esto, o como el médico, ¿no? Que se especializa, ¿no? En la traumatología, pero luego la mano, y luego dentro de la mano el meñique, y es el gran especialista, y está muy bien, pero que te siga pudiendo curar de un dolor de estómago, ¿me explico? Aunque seas el especialista. Entonces, ir y venir entre el detalle, la alta especialidad, los tecnicismos, pero también poder restituir
ese conocimiento altamente especializado en el gran panorama para que tenga sentido. Es un ejercicio, entonces, se fijan en un plano bidimensional, por decirlo así, pero también en la tercera dimensión para ir y venir en diferentes planos y poder ir integrando el conocimiento y las prácticas y estas epistemologías alternativas en la gran imagen. Y eso me parece que a final de cuentas se traduce como una formación de ser humano, ¿no? Humanista, que va más allá del ser meramente cognitólogo. Pero un gran desafío, pero creo que vale la pena. Sí, creo que has mencionado un punto muy importante, ¿no? Que es recordar que el conocimiento siempre es colaborativo. No hay manera, ¿no? Y yo creo que por ende la cognición también lo es, ¿no? Claro, y en ese sentido, las prácticas investigativas siempre tienen que ser colaborativas, coautorías, basadas en la coautoría, en la co-constitución de los fenómenos de estudio que determinamos y las técnicas con las que nos aproximamos a ellos, siempre desde esta apertura y la reflexividad epistémica que conlleva el saber que siempre van a ser fenómenos complejos, ¿no? Como decía José Luis. Pero sí, la importancia de la colaboración. Abraham, ¿algo con lo que quieras cerrar respecto a este un poco retomando tema? puntos que acaban de dar y completamente en línea con lo que dices, y también mucho a partir de la discusión que hemos tenido desde que llegué al centro, que nos pusimos a trabajar a ver las tesis que estaban hechas, ver qué se estaba haciendo, ver a dónde queríamos que se moviera la tendencia, ¿no? del trabajo, y es, por un lado, que se trate de problemas complejos, o sea, que el objeto de estudio tiene complejidad, y esa complejidad se entiende probablemente en términos sistemáticos, es decir, que hay algo suficientemente unificado, pero que al mismo tiempo está en un cierto balance con el ambiente, y al ser sistemático también tiene subsistemas y es parte de sistemas más grandes. Entonces hay una aproximación epistémica de definir algo lo suficientemente estable e inestable para ser estudiado. Creo que esa es una parte de cómo avanzar hacia la transdisciplina, entendiendo bien la estructura del objeto de estudio. La misma complejidad demanda más de una forma de acercarse disciplinarmente, que tiene que ver con lo teórico con lo práctico, lo humanístico con lo científico, ¿no? Lo artístico con, digamos, lo pragmático, ¿no? Entonces, demanda tener formas de estar investigando, que es metodologías mixtas. Dentro de estas metodologías, que es la práctica que hicimos hace poco, creo que es incorporarlas y situarlas y empezar a poner al cuerpo también como un eje epistémico más relevante, ¿no? Que estamos como alejarnos de ese cartesianismo y empezar a dotar de carne al sujeto, que de hecho pues, somos nosotros, ¿no? No es un sujeto abstracto, son sujetos siempre situados. Carnosos. Y carnosos, ¿no? Y carnales. Y carnales. Y demás, ¿no? que sudan y que se cansan y muchas otras cosas. Y eso creo que nos lleva a otra dimensión que es muy relevante, que es la dimensión ético-práctica. Entonces, mientras que siga teniendo esa dimensión ético-práctica de temas complejos como el bienestar, pues nos demanda tener una cierta relación con el otro. Y esa relación con el otro creo que otra vez regresa a que tiene que ser incorporada o corporal, porque los afectos son de gente que siente y que justo es un sistema que está luchando por mantenerse estable. Entonces, me parece que la afectividad que un poco entre líneas mencionaba Juan es una de las vías de tener esa problematización y esa metodología de estudio. Y justo lo que dices es cómo hacer para generar narrativas más comunitarias o más del nosotros y encontrar cuáles son las similitudes para que podamos realmente trabajar en un nosotros, aceptando que no somos idénticos, ¿no? Y pensar que para que podamos avanzar transdisciplinariamente tenemos que trabajar en equipos, entender bien cómo funcionan los equipos, cómo funcionan las jerarquías dentro de los equipos para tener proyectos, resultados, y al situarlo, también situarlo en términos de diferentes culturas y con conciencia histórico-narrativa, ¿no? Con conciencia geográfica, y desde ahí delimitar problemas concretos, política, y llegar a soluciones para poder terminar proyectos y hacer lo que viene haciendo el doctor desde hace tiempo, que es llegar a los resultados que van siendo sedimentos y peldaños para lo que sea que venga. Para seguir generando más tunas, ¿no? Pues sí, tunas. Y que unas de esas algunas caigan y se puedan volver nopales. Se compostean. Exacto. Como diría Haraway, ¿no? Hay que compostearnos. Ok, bueno, pues muchas gracias, pero vamos con las preguntas. Entonces, nada más, ahora sí les pediría que sean preguntas breves, concisas, no monólogos como el que se aventó aquí Abraham, por favor, porque tenemos poco tiempo y queremos que muchas y muchos participen. Entonces,
¿Me prestas tu micrófono? No. No, voy a arreglar el mío. No, es que se está grabando. Ok, buenas tardes. Es una maravilla y es un placer tener aquí a dos mentes brillantes del 5 y a una estrella luminosa de la UNAM como el doctor José Luis. Qué gusto. Doctor José Luis, yo quiero preguntarle qué papel jugó el ex rector de la UNAM, el doctor Guillermo Soberón, en la creación de estos centros de investigación en neurociencias. Él fue, en mi opinión, el rector que más impulsó la investigación en la UNAM. Yo tuve la oportunidad de platicar con él en su última etapa de su vida sobre... Claro, sí. Y además yo platiqué con él porque él fue el fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, que lo tenemos aquí, del Instituto de Biotecnología, en realidad del campus de la UNAM aquí en Morelos, y fue además uno de los arquitectos que diseñó el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, aunque él no era psicólogo ni cognitivista, pero era un bioquímico extraordinario formado en Estados Unidos, y por eso me vino a la memoria qué papel jugó en esa etapa como rector para la creación de estos centros de investigación, el de la UNAM y el de Juriquilla, el campus en general de Juriquilla. Sí, bueno, una historia larga con Soberón. Él fue director, se inició realmente no como científico, sino como administrador de la ciencia, siendo director del entonces, mi lugar donde me formé, el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, se llamaba así en aquella época. Él le cambió de nombre, entrando. Una historia muy larga, pero bueno, entró con dificultades a ser director del instituto porque era de afuera y el centro era un centro muy productivo, de estudios médicos y biológicos, era muy productivo. Él entró allí como en el 66, 65. Yo empecé a trabajar ahí desde un poco antes. Y era fundamentalmente de neurobiólogos, era lo que más había. Había hematólogos y otras especialidades, pero era un centro de neurobiología realmente. Al entrar a Soberón hubo muchísima resistencia de parte de los neurobiólogos porque era un bioquímico que venía además de afuera, un poco impuesto por Chávez, por el rector Chávez. Pero bueno, finalmente se aceptó. Mi maestro Dionisio Nieto fue crucial para que se acomodara este hombre. El maestro Nieto había sido de los fundadores del centro. Y finalmente se acomodó Soberón, un hombre extraordinariamente hábil, ¿no? Desde el punto de vista administrativo y político y demás, ¿no? Él no tuvo una injerencia muy directa en la formación de esta nopalera. Era el director del instituto, favoreció mucho el crecimiento de las áreas que él conocía mejor. Él entró como bioquímico y se fundó un departamento de biología molecular, un departamento de inmunología, otro de bioquímica aplicada, etc. Y los neurobiólogos siempre nos sentimos un poco relegados en este movimiento. O sea, no, y eso dio como resultado, curiosamente, fue positivo porque salieron de nuestro grupo, del grupo de neurobiólogos de aquel centro de los 60s, salió primero Carlos Beyer Flores, que fundó todo un grupo de neuroendocrinólogos en el IMSS y en otras partes. Salió después en la unidad de investigaciones cerebrales, Augusto Fernández Guardiola salió también de ahí. Varios, ¿no? O sea, parece que estoy hablando mal de Soberón, pero bueno, él favoreció su propio grupo y demás, ¿no? Y sí fue muy, muy hábil para promover la formación de centros y demás. De ahí él brincó a la coordinación de ciencias y ahí a la rectoría. Yo no creo que él haya tenido un interés particular en esta zona. Lo que él conocía era la biología molecular y después ya se volvió un administrador de la ciencia a gran nivel y fue rector y demás. Estuve en la posesión de Soberón. Bueno, me vienen tantas cosas a la mente, pero cuando tomó posesión como rector, hubo un movimiento en contra y tomó posesión en la calle, en el estacionamiento. Yo estaba presente, estuve ahí a gritos, ¿no? Sí. Tú también estuviste presente. Todavía no nacía, pero me platicó. Ay, bueno, se me olvida que soy anciano. Claro, yo estaba presente ahí, ¿no? Yo estaba presente como me suele suceder un poco como al margen, ni a favor ni en contra. Había gentes que gritaban a favor y otros
que gritaban en contra, yo estaba callado, viendo el asunto. Bueno, entonces el papel de Soberón fue el de un gran administrador y demás, y promotor de la ciencia en muchos niveles y demás, secretario de salud, etcétera, ¿no? El que fue mucho más directo, responsable de varios de estas pencas, fue Juan Ramón de la Fuente. En su papel primero de coordinador, cuando era coordinador de la investigación científica, se fundó el Centro de Juriquilla, prácticamente. Y además tengo que decirlo esto, ¿no? Y lo he platicado con él muchas veces. Él tenía la intención de hacer un centro de ciencias cognitivas. ¿No te lo he platicado? Algo me Algo te mencionaste, mencioné. pero como que ya lo borré. Sí, pero cuando era coordinador de la investigación científica, quería hacer un centro de ciencias cognitivas en la UNAM. Y me decía a mí que había que organizarlo y demás. Y yo en algún momento, todo estaba muy bien, ¿no? Qué bueno que haya la intención y demás, pero ¿cuándo y cómo? Y me acuerdo que una vez le hablé, le dije, oye, Juan Ramón, ¿cuándo se va a hacer esto? Pues cuando se pueda. Y no sé, como que no le gustó mucho que lo presionara. Y no pasó nada. Yo quiero mucho a Juan Ramón y lo respeto y demás, pero él tenía ya 20 cosas en mente y creo que faltó su decisión dura para formar un centro de ciencias cognitivas en la UNAM. No lo estoy culpando. Nadie me grabe, por favor. Pero sí, a él le faltó quizás la iniciativa de hacer esto. Tenía 25 cosas en mente. Él resultó inmediatamente rector. Desde ahí podía haberlo hecho mejor, pero hizo 400 cosas y lo de cognitivas quedó un poco al margen hasta que llegó este señor, después de JC, ¿no? Juan González. Después de Juan González. Bueno, entonces esa es mi versión. Si le pregunta a otra persona, seguramente va a tener otras versiones. Pero sí, fue Juan Ramón el que promovió más esto, ¿no? Sí, ok. Había manitas levantadas. Y es la 9, fue más rápido. Gracias por la charla, muy interesante. Yo en este sentido es más una pregunta quizá organizativa en función de cómo asumir los objetos de estudio de las ciencias cognitivas. De repente yo he estado comentando con algunos colegas en el sentido, por ejemplo, de que ciertos investigadores o científicos son invitados, ¿no?, a participar aquí del centro, pero traen sus propias líneas de investigación generalmente monodisciplinares, ¿no? Entonces yo pensaba que quizá la mejor vía para asumir los objetos de estudio sería que los centros de ciencias cognitivas ya tuvieran sus propias líneas de investigación sobre temas complejos. Es decir, investigar a aquellos científicos que puedan aportar al devenir de un objeto de investigación ya determinado como un objeto adecuado para las ciencias cognitivas, y no un centro que vaya invitando a investigadores científicos monodisciplinares a investigar algo que no saben cómo investigar, ¿no? Bueno, es una idea. ¿Qué piensan de esta idea? Gracias. Bueno, en este trabajo del último año y medio que estamos haciendo sobre transdisciplina, quería proponerles una idea que se me ha ocurrido y a otras gentes también. Uno piensa que el trabajo transdisciplinario, y Juan lo conoce muy bien esto, tiene que ser colectivo, ¿no? Tiene que ser, se hace la palabra, el prefijo co, ¿no? Colaborativo, coautoral, etcétera, ¿no? Como que da la impresión de que hay que poner de acuerdo a un no equipo de fútbol soccer, sino de fútbol americano, ¿no? De 40 personas, para poder hacer transdisciplina en serio. Lo cual es cierto, es un poco el reto, ¿no? Que la gente colabore, que tenga humildad epistémica y demás. Pero a lo mejor un poco por talante y por tendencia, yo diría que hay un trabajo transdisciplinario que puede hacer un individuo. Y mi ejemplo es curiosamente Dennett. Daniel Dennett a mí me impresionó mucho. Nunca lo traté personalmente, un poquito, pero sobre todo en congresos y demás.
era un hombre con el que yo no estaba siempre de acuerdo. Tenía una posición demasiado reduccionista o quizás demasiado dura, desde probablemente cuerpo y demás, un poco eliminativista a veces, ¿no? Pero lo que me sorprendía de él es que hablaba con un primatólogo especialista, con Jane Goodall, y hablaba al nivel. Sabía de todo, sabía exactamente lo que había pasado, los antecedentes, cómo se había desarrollado la investigación y demás. Y después de ahí se pasaba a hablar con una gente que hacía cómputo y estaba al nivel. O sea, era una mente sorprendente. Y tengo la impresión de que esas mentes son mentes transdisciplinarias. Y ojalá y este centro forme gente así. O sea, gente que tenga la capacidad de moverse entre la biología y la filosofía y no tenerle miedo a esta cosa de que no, de eso no se puede saber, nadie puede saber de todo. Sí, sí se puede saber de todo. Dennett sabía de todo. Y es un buen ejemplo para mí, a pesar de que no estaba siempre de acuerdo con sus posiciones, ¿no? Entonces, personas transdisciplinarias, por favor, anímense. Sí, en el seminario que ya fue evocado aquí, de la UNAM, hemos estado trabajando este tema de la inter y transdisciplina. Y cuando hice mi intervención mencioné este modelo, ¿no?, que a veces puede ser un poco romántico, de los polímatas clásicos desde Miguel Ángel, Da Vinci, o Bernoulli, o qué sé yo, ¿no?, los grandes científicos, Newton, etcétera. Hoy día, con la explosión de conocimiento que tenemos y de información, parecería como inalcanzable, ¿no?, la posibilidad de ser especialista en todo. Entonces, yo soy más bien cauto con esta idea de, sí, hay que intentar la polimatía, por supuesto, sin perder de vista, o sea, no somos todólogos, eso también he dicho repetidamente en ciencias cognitivas, ¿no? Sino que gente, digo, estos monstruos, ¿no?, de académicos como Dennett, por ejemplo, que pueden navegar en estos distintos campos, son una excepción y creo que debería ser un ideal también, por supuesto. Pero es un balance fino, pienso, que hay que buscar entre esta apertura y amplitud y la profundidad, ¿sí? Entonces, ni quedarnos en la superficie de mucho, ni en la profundidad de poco. Y esto me lleva al segundo punto, que es también lo que llamamos los procesos top-down y bottom-up. Tú estás ahorita evocando lo que podría ser un proceso top-down de un programa de investigación, de alguna forma impuesto por la institución previo, la contratación o la llegada de investigadores. Eso tiene sus peligros también, como también los tiene hacerlo exclusivamente bottom-up, es decir, dejarlos cada quien sueltos. En lo personal, por ejemplo, les puedo contar que en este centro, en un inicio, sobre todo en la maestría, ¿sí?, mi postura como coordinador y después como director fue más bien autoorganización, ¿no? Bottom-up, orgánico, espontáneo, ascendente, etcétera. Eso, si no hay un mínimo de directiva y de encuadre, no funciona, porque las inercias son demasiado, y quizás ustedes experimentaron algo parecido con lo que nos contaste. Sin embargo, si te vas del otro lado, tampoco funciona, porque la gente se siente amarrada, se siente, ¿sabes?, constreñida, y así tampoco funcionamos. Entonces, otra vez, también es un arte, como decía aquí Abraham, ¿sí?, el encontrar los ingredientes justos y la proporción correcta entre ellos. No hay un algoritmo predefinido, y esto es algo que tenemos que ir construyendo conforme caminamos. Y siempre estamos en la precariedad en ese sentido, académica, investigativa, pero parece ser una condición necesaria para poder desarrollar y florecer en un campo. Nunca nos podemos decir, ya está dado por sentado. Entonces, es eso, un equilibrio fino que está siempre, digamos, en peligro de que se imponga la institución o que se disperse, ¿no?, a nivel individual. Muchas gracias por eso. La transdisciplina como esta liga a la que queremos ir, tomando en cuenta que las distintas escuelas de transdisciplina, la mayoría, si no es que todas, toman al problema transdisciplinar como un problema urgente, ¿no?, que nos afecta como sociedad, como humanidad. ¿Cuáles creen que puedan ser esos temas a los que pudiera contribuir las ciencias cognitivas para resolver? Y pues idealmente pensando en problemas más locales, ¿no?, en México. Temas que pudieran ser tal vez esos que piensa
AVE, ¿no? Que pudieran ser como temas en los que pudieran converger las distintas disciplinas de las ciencias cognitivas y que pues aparte contribuyan algo, ¿no? a la sociedad, que contribuyan a resolver problemas que nos atañen a todos, que son urgentes resolver, y que de esa manera tal vez también surja como esta autoorganización, ¿no? Más bottom-up, como dices, Juan. Estos temas que pues, todos vemos que son importantes y que tal vez ahí podemos como científicos colectivos. Sí, me despertó la mente. Igual voy a hacer algo un poquito tramposo, pero hoy un texto que escribimos Jorge y yo, que a mí me sigue pareciendo, bueno, al menos es lo que me vino a la mente, ¿no? Ahora que estás diciendo esto, por decir solo una cosa, que es cómo generar identidad grupal sin oprimir la pluralidad. Me parece que ese es un problema cognitivo, narrativo, político, geográfico, Social. y, social, situado, nacional, internacional, o sea, que tiene todos esos niveles de cómo hacemos, y es un poco lo que acaba de mencionar en la fórmula Juan, que es, necesitamos un ingrediente que mantenga unido, pero suficientemente estable para también tener divergencia, ¿no? Y creo que eso se puede ir haciendo desde narrativas de nosotros cada vez más grandes, que es a nivel centro, luego a nivel universidad, ¿no? Y se puede aplicar como la misma estructura a muchos niveles de organización grupal social, pero pues por poner una fórmula es cómo identificar grupos y proyectos, que es retomando la diferencia, pero también guiando, y pues es un gran ejercicio de encontrar una similitud cognitivo, valorativa, axiológica de grupos gigantescos de gente, ¿no? Yo creo que ese es, por decir uno, un tema para las ciencias cognitivas de ahora. Pues últimamente he notado que la ciencia cognitiva debe ser, no puede ser, sino que debe ser como el fundamento de una serie de valoraciones de problemas muy, muy importantes y muy, muy amplios, ¿no? Por mencionar algunos que se me ocurren, ¿no? La bioética es uno. Está de moda, hay en todos los hospitales hay comités de bioética y demás, pero hay el fundamento de la conciencia moral, es un fundamento cognitivo. ¿Qué es la conciencia moral? ¿Cuáles son las emociones morales? ¿Cómo operan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se producen? Etcétera. Es un problema que nos concierne a los cognitólogos. Me encanta tu nombre. Entonces hay que trabajar en esa base, ¿no? Para darle como sustento a una bioética más racional y más, sobre todo más aplicada, más clara, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro tiene que ver con, acabo de regresar de Perú, de una conferencia internacional, fui por la Academia Mexicana de la Lengua, una conferencia internacional de lenguaje español, y el tema era la inteligencia artificial. Lo oigo por todas partes, yo no la uso, yo pertenezco al Pleistoceno, porque ya todo el mundo la usa. Pero lo que sí pude en una mesa de inteligencia artificial fue hacer una ponencia que tiene que ver con la base de nuevo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tan cognitiva es una máquina? ¿Qué tan consciente puede llegar a ser? ¿Cuáles son las razones a favor y en contra de esto? Es como una discusión en la base de los problemas que atañen ahora a la inteligencia artificial, de autoría, de intencionalidad y demás, ¿no? Es otro tema básico que hay que incidir. Otro más, el medio ambiente, ¿no? O sea, la relación sujeto-medio ya está muy claro en el centro del problema cognitivo actual. La conexión situada creo que hizo su énfasis y ya tuvo éxito en convencernos a todos de que hay que trabajar la relación sujeto-medio y demás. Y de nuevo, los problemas ecológicos son enormes y está el calentamiento global y demás, pero en la base está la relación sujeto-medio. Y ese es un problema cognitivo, que de nuevo hay que establecer claramente en qué consiste, cuál es la situación, esta palabra situación, ¿no? En qué consiste realmente estar situado, encarnado y situado en el mundo. Todo esto es de nuestra competencia, ¿no? Entonces me podría seguir, o sea, hay muchos problemas concretos, prácticos, urgentes y demás, donde la ciencia cognitiva debe incidir. Gracias por la pregunta, porque también nos baja un poquito a la tierra, ¿no? Yo siempre he dicho y defendido, y lo seguiré haciendo, de que la investigación básica tiene su lugar pleno en un centro de investigación y puede y debe seguir su curso, digamos. Sin embargo, eso no está peleado con esto otro, ¿no? La aplicación, la responsabilidad social, el aspecto práctico.
De hecho, creo que deberíamos de caminar con las dos banderas, en realidad, porque acción sin reflexión no sirve, ¿no? O sea, es una pérdida de energía, ¿no? Y viceversa, ¿no? Reflexión sin acción parece como tullido, ¿no? Entonces creo que las dos van de la mano. Pero específicamente los problemas, bueno, ya se habló, me parece que el de la inteligencia artificial y de la tecnología en general es algo urgente, Sí. que nos está transformando a pasos agigantados. Llevamos apenas 2 años con esto. Sí. O sea, y vean lo que es ya hoy día. O sea, en 5 años, ¿cómo vamos a estar? Y en particular, nuestros jóvenes y niños. ¿Qué significa esto para ellos? Es un desafío enorme y eso me lleva al problema de la salud mental, que también hemos visto que se ha disparado en todos los ámbitos, las universidades, pero también en la sociedad en general. Entonces urge también, pero urge no tanto en términos paliativos, ¿no? Ni remediales, sino preventivos. Y en eso también creo que podemos hacer una gran labor, porque podemos estar río arriba nosotros antes de que nos lleguen los problemas, porque conocemos o deberíamos de conocer los problemas del desarrollo cognitivo, social, medioambiental, etcétera. Todo eso lo tenemos ahí. Y lo que estamos viendo en realidad es que nos pasamos la vida parchando y remediando después de que el niño ahogado, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo que me parece que requiere de tener una visión más amplia, ¿no? Y anticipativa. Y finalmente, decir que cosas que en otro momento podrían haber parecido, ¿no? Inútiles, ociosas, ¿no? Como el estudio de la ontología, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Barry Smith, que estuvo aquí el año pasado, ¿no? Que es un ontólogo formal, muy exitoso, que hasta los militares ya lo contrataron, ¿no? Porque están haciendo cosas que son muy útiles hoy día con la famosa explosión del Big Data y la información. Ahorita las ontologías formales son fundamentales para entender una arquitectura de una inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo me iría más bien a un tema que hemos estado desarrollando en nuestro seminario, que es el amor. Y alguien diría, caray, ¿qué le pasó, verdad? ¿Qué le pasó a Chuyito? ¿Qué hace el amor? Pues curiosamente el amor también se puede trabajar desde las ciencias cognitivas. Hay mucho que decir, y en particular sobre la organización social, que esa parte me parece que nos urge que cambiemos de modelos de relación, para relacionarnos de otra manera, entre individuos, parejas, grupos, familias, lo que he estado diciendo, el famoso nosotros. No solamente debe ser un nosotros refrito, me parece que ese nosotros debe estar como refrescado con nuevas bases científicas, teóricas, conceptuales, sólidas, porque si no logramos ese nosotros, ¿no? Nosotros nos vamos a fregar a nosotros y nos vamos a ir, ¿no? Siempre amenazados por la destrucción de la especie. Entonces urge y se puede, y creo que el amor es un excelente punto de partida. Bueno, pues me gustaría poderles dar la palabra, pero se nos acabó el tiempo, lo siento. Agradecerles mucho a los invitados por este recorrido en el que nos han llevado entre el pasado, el presente, el futuro de las ciencias cognitivas, sobre todo aquí en México. Y pues creo que una idea que se establece es que las ciencias cognitivas, más allá de ser un conjunto de teorías o de técnicas aplicables, pues son una historia que siempre está y estará en constante movimiento, ¿no? Y entonces invitar a todas las y los estudiantes a que precisamente piensen de manera colaborativa, ¿no? Que se acerquen a la intertransdisciplina, que como bien dijeron los invitados, pues es todo un reto, pero pues al final creo que vale mucho la pena por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, les entregamos sus constancias como agradecimiento por haber estado aquí, junto con un pequeño regalito por parte del 5 y... Gracias, muy amable. A ver, ¿cuál te doy? Que con tanto libro que tienes, pero bueno, te voy a dar este. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo tengo. Si ya lo tienes, ahí lo dejas. Gracias. A ti te voy a dar esto. Gracias. Y pues, por artístico, te voy a dar a ti este. Bueno, los despedimos con un aplauso. Gracias.